para la gloria y honra de nuestro Dios, hermanos y hermanas. Tomen su lugar, por favor, y voy a pedir que me acompañe, abra su Biblia en el libro de los Hechos, por favor, en el capítulo 26, libro de los Hechos, capítulo 26. Vamos a hacer esta lectura de manera unida, del versículo 1 al versículo 7, por favor, hermanos, y después me apoyan en oración. Hechos, capítulo 26, del 1 al 7. Conforme lo van encontrando, hermanos, vamos a ponernos de pie para dar esta lectura de manera unida. Por favor, hermanos. Hechos 26, ¿ya estamos, hermanos? Del 1 al 7. Juntos dice la palabra de Dios de esta manera. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Amén. Padre amado, gracias en esta hora te damos y te doy, Señor, por el privilegio que me has concedido una vez más para, Señor, compartir tu palabra. Pero, amado Dios, deseo hacerlo solamente bajo y con tu dirección. Es por eso, Padre amado, que hoy te ruego que me instruyas, que me ilumines, que abras mi entendimiento. Acabamos de leer esta parte de tu palabra y te ruego también que, Señor, tú bendigas a mis hermanos, abras su entendimiento, prepares su corazón como buena tierra. Cada uno de nosotros, Señor, estamos dispuestos a recibir tu palabra con amor. Permite, Señor, que dé fruto, Señor, al 100%. Ayúdanos a agradarte de la mejor manera, Señor, y aplicar, Padre Santo, lo que aprendamos a nuestra vida diaria. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tome su lugar, por favor, hermano y hermana. Hace rato comencé preguntando, bueno, suponiendo que hay madres de familia, ¿verdad? Bueno, hay hijos, pero ¿cuántas son madres de familia? Otra vez, ya son menos porque hay unos que ya están acá en clase, ¿verdad? Pero ¿cuántas son madres? Muy bien. ¿Cuántas son suegras? Muy bien. Como que ya no le levantaron así como que, ¿no? ¿Cuántas son nueras? ¿Nueras usted, hermano? ¿Es nuera también? Bien, hermanos. En este tiempo el mensaje es sanas para un propósito. Es el mensaje. Y recordamos y reconocemos que siempre el propósito es el de Dios, el que se va a evidenciar siempre. Aunque nosotros hagamos planes, siempre el propósito de Dios es el que va a terminar manifestándose. Ahora, mis amadas hermanas, ciertamente el mensaje tiene que ver con la madre de familia, pero aún mucho también tiene que ver como hija, como hijos, para mi relación, no solamente como madre e hijo o hija, sino también con Dios. Así que voy a pedir que usted esté atento a la palabra de esta tarde. Y quiero preguntarle, hermanos, ¿aprovechará usted las oportunidades que Dios le ofrece? ¿Estará aprovechando usted esas oportunidades que Dios le ofrece? Por ejemplo, hoy en día, piense usted, ¿qué oportunidad se le está ofreciendo en este tiempo? ¿Qué oportunidad Dios le está permitiendo hoy, en este día? No hoy domingo, pero en este tiempo presente. ¿Qué oportunidad le está dando Dios?
Podemos mencionar quizás dos o una, dentro de muchas oportunidades, porque tenemos un Dios de oportunidades. Pero ¿qué oportunidad Dios le está dando ahorita? Tan solo el respirar, tan solo el ver un nuevo día, ¿verdad? Tan solo el estar en este lugar adorando a Dios, y muchos juntamente con la familia, como los hijos o con la mamá. Pero al preguntar esto, hermanas, aprovechará usted las oportunidades que Dios le dará. Podemos poner si lo estamos aprovechando para hacer la voluntad de Dios, si lo estamos aprovechando para testificar, para decir su verdad, para proclamar sobre lo que Él está haciendo en su vida. Cuando hablamos nosotros de sanas, mujeres sanas, hay algo común en la vida de la mujer que puede llegar a enfermar y que necesita sanidad. Algo común, y vimos una historia o un ejemplo el domingo pasado. ¿Se acuerda de quién hablamos el domingo pasado? De Ana. Y esta mujer pasó una dificultad. ¿Se acuerda cuál es? ¿Cuál? No podía tener hijos, pero también ¿qué pasaba con Ana? Tenía otra, digamos, rival o contrincante que se llamaba ¿cómo? Penina. ¿Y qué hacía Penina? Le estaba oprimiendo por causa de que ella no podía tener hijos, ¿verdad? Enfrentaba eso esta mujer, Ana. Y quizás hoy, amadas hermanas, y empezamos el tiempo con una oración de gratitud por la vida de cada una de ustedes como madres de familia. Pero una de las cosas, hermanas, que a la mujer puede enfermar es el quebrantamiento de corazón. Y más aún las que están casadas, hermanas, cuando el varón o el hombre, usted está en la casa de Dios, busca la comunión, la dirección con Dios, y el esposo quizás o no está dispuesto, no está abriendo su corazón, o no quiere recibir la palabra, y por más que usted le esté hablando, pareciera que usted no ve a Dios en su esposo o incluso en los hijos, ¿verdad? Y es una lucha diaria que enfrenta a la madre de familia, tanto con los hijos como con el varón. Pero dice la palabra de Dios, aquí vemos un ejemplo. ¿Qué tendrá que ver Pablo con un tema para la mujer? Vamos a ir viendo y descubriendo algo. Regularmente los temas de la mamá, los temas de la mujer, se usa proverbios, se usa cantares, se usan muchos libros que de manera común hablan de la mujer virtuosa en Proverbios 31, ¿verdad? En cantares de la relación matrimonial, el varón alabando a la mujer. Pero ¿qué tendrá que ver el libro de los Hechos y el apóstol Pablo con un tema para la mujer acerca de la sanidad para un propósito? Vamos a ir descubriendo esta parte. Así que, hermanos, Dios nos da oportunidad para decir la verdad, para testificar y para hacer su voluntad y para proclamar lo que Él está haciendo en nuestra vida. Depende, hermanos, no importa la circunstancia que esté usted viviendo, hermano. Si su esposo, si sus hijos están desviándose, usted debe de recordar, debe de saber que Dios se está moviendo y que Dios es quien le guía y quien conduce a cada una de ustedes como creyentes. Amén. Vamos entonces a aprovechar, hermanas, las oportunidades que Dios nos está dando para testificar de su glorioso nombre. ¿Sí, hermanas? Amén. Los que dijeron que sí, ahí guárdense esa parte, Y en este pasaje entonces vemos cómo a Pablo se le está dando una oportunidad. Veamos el versículo 1, hermanas, por favor. Dice el versículo 1: entonces Agripa, que era el rey en esa época, dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así que su defensa. Hermanas, en alguna ocasión, el varón, padre de familia, los hijos, han levantado acusaciones o que usted se sienta oprimida, perseguida o acusada por algunas situaciones. ¿Cómo se siente? ¿Débil? ¿Cómo se siente? Preocupada, perseguida, ¿verdad?
Y a veces el varón, por la instrucción quizás en aquella época anterior, llamándole el machismo, dice la mujer no habla. Aquí se hace lo que se dice, ¿qué? Lo que digo yo, dice el varón, ¿verdad? Y no le dejan hablar. Incluso Pablo decía, calle la mujer en el templo, no se le permite hablar, ¿no? Dice la palabra, eso ya sería otro tema. Pero hermanos, aquí Pablo se le está dando una oportunidad para extender su mano y expresar su defensa. Había algo en la vida de Pablo, también persecución, por haber predicado a Jesucristo cuando antes era perseguidor de la iglesia. Ahora, hermanos, en este pasaje vemos cómo entonces a Pablo se le está dando esa oportunidad, pero de hablar ante una importante gente. ¿Quién era Agripa? Les decía yo, ¿quién era Agripa? El rey en aquella época. Era una oportunidad que Dios le estaba dando a Pablo de hablar frente a gente influyente, frente a gente importante, de altas posiciones. Así se le estaba dando la oportunidad. De manera que la verdad del Evangelio por Pablo tenía que ser difundida y producir cambios en el mundo. Amadas hermanas, levante la mano. ¿Quién pasa dificultad en su matrimonio? Por el esposo, por los hijos, porque no se convierten, porque no llegan a una plena comunión con Dios, porque los hijos se están desviando. ¿Quién pasa con madres de familia? Las que levantaron la mano que fueron mamás. ¿Quién pasa esas dificultades? Levanten la mano. La verdad del Evangelio, hermanas, tiene que ser difundida, así como lo hizo Pablo. Y ese Evangelio y esa verdad va a producir cambios. Por lo tanto, hermanas, podemos decir que Dios le quiere usar a usted para producir cambios en su hogar, en la vida de su esposo, en la vida de sus hijos. No es que usted produzca los cambios y que sea el tiempo que usted piense. Es Dios quien le va a usar a usted, pero Dios quien va a producir los cambios en diversas situaciones en las vidas de varias personas. Así que a Pablo entonces le habían dado esta oportunidad, hermanos, y era defender su caso, y vemos aquí pues tendría una conversación con el rey, el apóstol Pablo, versículo 1 y 2. El hecho de extender la mano era como un protocolo romano para que Pablo hiciera su defensa, ¿verdad? Es algo así como cuando estamos en una reunión decidiendo, o a lo mejor hay alguna situación y algo se expresa de alguien, ¿verdad? El hermano o la hermana tal tiene la comisión y a lo mejor están, ¿cómo se llama? Tardando mucho, demorando mucho, y a lo mejor la otra hermana, ¿qué va a hacer? Levantar la mano. No, porque las cosas son de esta manera. Entonces levanta y hace ¿qué? Su defensa. Ese es de alguna manera lo que Pablo estaba haciendo. Era el protocolo romano, pero él lo hacía frente a acusaciones vacías, sin pruebas. De modo que la forma en que Pablo se defendería sería, hermanos y hermanas, diciendo lo que Dios estaba haciendo en su vida. No solamente era una defensa que Pablo iba a hacer, sino que él iba a hablar acerca y revelar lo que Dios estaba haciendo en su vida. Si recordamos entonces, hermanas, que como madres de familia pasamos dificultad, lo que hemos visto hasta el día de hoy, hasta este momento, de la opresión, de la persecución, de que mi esposo o mis hijos están desviando o no veo a Dios en mi familia, pero Dios le quiere usar a usted para producir cambios como madre de familia. Entonces, hermanas, algo importante es que usted tiene que evidenciar y hablar de lo que está Dios haciendo en su vida. ¿Quién ha estado enfermo? ¿Quién ha estado enfermo? Todos, muchos, ¿verdad? ¿Quién ha pasado quizás alguna situación económica? En alguna vez por lo menos todos. ¿Quién ha pasado alguna situación con los hijos, con el esposo? Pero Dios le respondió la oración. Y por eso está usted en este tiempo. Amén. Entonces, hermanos, tiene que usted hablar de lo que Dios está haciendo en su vida. Y veo, bueno, gracias a Dios, aquí hay 3 varones, 2 adultos, un joven y un niño, adolescente. No.
Es para que ustedes como esposos, hermanos, y como hijos, también recuerden y valoren el amor. Decía y se compara, y hay un hermano que, bueno, lo compartía yo, bueno, no lo compartía, sino lo veía yo ayer en una situación, y muy cierto lo que dice el hermano, más tarde lo van a ver. Pero no hay mejor amor, hermanos, que Dios pueda ilustrar cómo es el amor de ese padre a través del amor de una madre, porque lo lleva en el vientre aún. Y no podemos comprender eso, pero más adelante lo verán. Hermanos y hermanas, entonces Pablo lo que está diciendo no solamente es defenderse, sino revelando lo que Dios está haciendo en su vida, y revela pues una promesa muy importante. Y todas las promesas de Dios, hermanos y hermanas, están contenidas en un recipiente. Ese recipiente se llama pacto. Dios ha hecho un pacto con el hombre y con hablando de los varios aspectos, hombre y mujer. Versículo 2, fíjese cómo continúa el texto. Dice: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Decía hace un rato yo, varones o incluso hijos se han rebelado contra la madre, contra la esposa, y quizás en muchas ocasiones se hayan levantado acusaciones. ¿Y qué hace la mamá? Se preocupa, se aflige o se siente perseguida, ¿verdad? Esta palabra que vemos, hermanos, en el texto, ¿cómo se sentía Pablo? Dice la palabra. Versículo 2. Dichoso. Esta misma palabra del griego es la misma palabra que usó Jesús en Mateo capítulo 5. ¿Qué leemos en Mateo 5? Las bienaventuranzas. Es la misma palabra para bienaventurado. De hecho, igual también cuando hablamos de la mujer, decimos que la mujer es bienaventurada. Incluso hubo una mujer que así se le llamó bienaventurada, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahora, lo que está aquí diciendo Pablo es: me siento afortunado, me siento bienaventurado de que tenga hoy la oportunidad de hablar delante de ti y defenderme por las acusaciones que hacen los judíos. Versículo 3 dice: mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Cuando hay un matrimonio, hermanos, no se supone, sino el varón es la cabeza del matrimonio, de la familia. Y se supone que es la cabeza porque Dios lo ha destinado pues como un hombre capaz para dirigir a la familia, para dirigir a la mujer. Pero se tiene que someter a Cristo para que la mujer se sujete al marido. Se sienta, no a manera de te sometes a lo que yo digo, no, sino que ella se sienta protegida, cuidada y valorada. Esa es la sujeción de la mujer y del hombre para que se pueda sujetar a su marido. Así que, mis amados hermanos, aquí Pablo está hablando con un rey. Dijimos hace un rato una situación con una gente importante, de alta posición, gente influyente. Se le está dando esta oportunidad. Y le recuerda a Pablo a este rey Agripa y le está diciendo que él era experto, que él conocía ya las costumbres de esos líderes judíos. Por lo tanto, Pablo le dice: te ruego que me escuches con paciencia. Pablo está diciendo de alguna manera, aquí, hermanas, más diplomáticamente hablando, es decir, al rey Agripa: yo tengo algo que decir, dice Pablo, y tú lo tienes que escuchar, le dice al rey Agripa, porque tú tienes las bases suficientes, porque ya conoces las costumbres de los líderes judaítas. Y conoces, si eres experto, conoces cómo se mueven, qué costumbres siguen ellos. De manera que entonces yo tengo algo que decirte, tú me tienes que escuchar y tienes las bases suficientes para entender lo que yo tengo que decir. Hablamos otra vez y nos transportamos a la actualidad, hermanas, con madres de familia. El varón es cabeza de la familia. Usted no es que no pueda hablar.
tiene que a veces sí dejar que el varón se equivoque. Pero cuando hay esa equivocación, o que los hijos hay que soltarlos y que experimenten su encuentro personal con Jesucristo, sin que usted deje de orar y que los abandone. Si hay una desviación, si hay algo, pero usted no deje de orar. Pero usted recuerde que Dios le quiere usar para un propósito. Y usted puede decir como Pablo, yo tengo algo que decir al varón de familia, a los hijos. Y tú lo tienes que escuchar. Porque soy tu esposa, porque soy tu madre. Y tiene las bases suficientes para entender en el caso del varón, en el caso de los hijos adultos también. En el caso del niño quizás seguirá instruyéndose, pero Dios quiere usarle, hermana. De modo que entonces no es solamente una mera defensa, sino algo muy fundamental de que se va a revelar una verdad. Pablo da testimonio de que en realidad aquel que habían asesinado, que habían matado, aquel Mesías, aquel Yeshua, Jesús, estaba vivo. Es lo que iba a testificar Pablo en esta ocasión, aquí en estos versículos. Y Pablo va a dar evidencia de que realmente está vivo Jesús. Y una manera de evidenciar eso, hermanos, va a ser a través de lo que pasó con Pablo. ¿Se acuerda qué pasaba con Pablo? ¿Quién era Pablo antes? ¿Cómo? Fariseo, bueno, fariseo, y aparte perseguidor de la iglesia, perseguidor de Jesús. Entonces, una manera, hermanas, de que Pablo daría evidencia de que realmente Jesús estaba vivo, era el cambio que había producido Jesús, que Dios en Jesús, en su comportamiento, en su conducta. De esa manera iba a evidenciar Pablo que Jesús estaba vivo, a través de su conversión. Esto lo vamos a ver más, lo pudimos ver desde en el capítulo 9, en este libro de los Hechos. Ahora, hermanos, versículo 4, sigo leyendo, dice: mi vida, dice Pablo, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, ¿y qué dice? ¿Viví qué? Fariseo. Así que, amados hermanos, cuando él dice mi vida, es una palabra griega que se traduce como biosin, y no es una medicina, es biosin, que debería ser medicina, ¿verdad? Y dice, desde mi juventud, la cual pasé desde el principio en mi nación en Jerusalén, la conocen todos, saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. ¿Qué es biosin? Aquí se traduce como vida. ¿Mande? Más o menos va por ahí. Pero la parte de biosin, y como lo traduce aquí el griego como vida, no se refiere solamente a vida, sino es la conducta, es la forma. Esta misma palabra en hebreo es halajá y quiere decir estilo de vida. Por lo tanto, ¿cuál era su estilo de vida de Pablo? No solamente porque lo dice aquí el griego, sino porque también lo vimos que él fue Saulo y persiguió a la iglesia, y cómo su conducta fue, que incluso él era opresor también y oponente. Era todo lo contrario de lo que ahora lo conocemos. Pero hermanos, por lo tanto, esta parte, mi manera de vivir, se refiere a un estilo de vida. Pablo está refiriéndose a cómo entonces él aplicó la verdad que conoció, que experimentó, esa verdad de las Escrituras, a su vida, y lo hizo un hábito y un estilo de vida. Él dijo: mi manera, mi conducta, mi estilo de vida desde mi principio en la nación de Jerusalén, la conocen muy bien todos los judaítas. Ahora, al mencionar judaítas no se refiere en general al pueblo judío, sino solamente a los líderes judíos. Ellos eran los que conocían muy bien la conducta de Pablo. Antiguamente, hermanos, el judaísmo era una religión fracturada. No había unidad.
había división, y dentro de esa misma religión había sectas en esa misma religión, en aquella época. Y los líderes, o muchos líderes dentro de esa religión, tenían sus propias tendencias acerca de la palabra de Dios. Cada quien tenía su propia opinión acerca de la palabra de Dios. Por eso había fractura en la religión en aquella época. Pero aquí Pablo entonces concluye de esta manera: yo viví como un fariseo, pero ahora lo que Pablo está haciendo en esos textos es sentando las bases, hermanos, para hablar de su cambio, de su conversión, de su experiencia y del por qué ocurrió ese cambio. Es lo que está haciendo Pablo. No solamente se está defendiendo, sino está hablando de lo que Dios hizo, lo que Dios produjo en la vida de ¿quién? De Pablo. Versículo 6, dice la palabra de Dios así: y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado ¿a qué? A juicio. Y en este verso 6 vemos cómo se introduce una palabra importante. ¿Cuál es la palabra importante que vemos aquí, hermanos? Esperanza. ¿Por la promesa de quién? De Dios. ¿Cuántas madres que levantamos la mano somos creyentes y hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón? Amén. ¿Sabía usted que sus hijos son hijos de la promesa? Amén. Es una promesa que Dios va a cumplir. Usted tuvo que instruir a sus hijos. Dice la palabra que una de las promesas es de que aunque fuere viejo, ¿qué? No se apartará, se va a desviar. Dios le va a permitir experimentar muchas cosas. Pero tenemos, hermanos, y aunque sean adultos, aunque estén casados, soltar a los hijos. No podemos, como madres, hermanas, cargar con las preocupaciones de los hijos adultos, incluso los matrimonios. No que no nos preocupemos, más bien que la preocupación no sea algo que sintamos como una persecución, que nos ocupemos de ellos en oración, sí, pero hay que soltarlos, abandonarlos en las manos de ¿quién? De Dios. Si usted carga con las consecuencias, con las preocupaciones, con las ansiedades, usted se podrá enfermar físicamente y espiritualmente. Espiritualmente porque a lo mejor está interviniendo en la voluntad de Dios, porque Dios quiere un encuentro personal a lo mejor con su hijo, con su hija, o con el matrimonio, o con los hijos. No sabemos, pero tiene que aprender a soltar a los hijos y recordar que son hijos de la promesa, ¿sí? Amén. Y que no se van a apartar. Solamente es un encuentro que Dios va a permitir en su vida. Ahora, hermanas, voy terminando. Hemos de saber que la esperanza, hermanas, y esto lo compartí en una reflexión hace algunos días, no es el deseo nuestro, sino una promesa que Dios ya dio y extendió a su pueblo. Una promesa que proviene solamente de Dios. De manera que usted no debe de confundir esperanza con lo que usted anhela o desea. La esperanza no se origina en base a su deseo o en su deseo. No se origina ahí. Dice Jeremías, y decía Dios a través del profeta, que Dios sabe, conoce los planes que tiene acerca de ¿qué? De nosotros. Planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y dice también Dios, mis pensamientos no son pensamientos. Así que, mis hermanos, la esperanza no se origina en nuestros deseos, no se basa tampoco en nuestros pensamientos. La esperanza bíblica, amadas hermanas, es una promesa que Dios ya ha dado, y es verdadera y es segura. Amén. ¿Usted lo cree? Pablo entonces habló de esperanza y de resurrección. Y esto es acerca del reino. ¿Creemos realmente que hay un reino, hermanas? Amén. ¿Dónde está ese reino? ¿Dónde está ese reino? La mayoría de la gente, y esto es una pregunta para analizar,
Porque no es una pregunta de dónde está el reino, en los cielos o en la tierra, no. Fíjese bien, hemos recibido a Jesucristo, pero quizás en el hogar no esté reinando Jesús. Quizás usted como madre esté viviendo en sus pensamientos, en la vanidad de sus deseos. Recordemos que este mundo es temporal, hermanas, materialista. Si usted se aflige y se preocupa y carga esas ansiedades o aflicciones, eso es lo que decae, lo que desgasta, lo que se disuelve y se pudre. Todo lo de aquí en la tierra es temporal y material. Nuestra ciudadanía, hermanas, está en el reino y es celestial nuestra ciudadanía. El primer cielo y la primera tierra van a pasar, esto es la creación, todo lo que vemos aquí va a pasar, pero el reino de Dios perdurará para siempre. ¿Cuántas hermanas desean que el reino de Dios comience a manifestarse y evidenciarse en su hogar? Que Jesús comience a reinar en su hogar, que usted vea un cambio en su esposo y en sus hijos. Amén. Dios la quiere usar, y la manera de entrar a ese reino, hermanas, está basada precisamente en la promesa de Dios. Amén. Por eso Pablo enfatizaba estas dos cosas, esperanza y fe. Si usted, hermana, vive una vida que se basa en la promesa de Dios, permítame decirle y recordarle que si usted cree que hay un reino y que debido a ello y por la fe, a través de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo, y a través de una ciudadanía empieza usted a vivir de manera espiritual y vive de acuerdo a la ley y a los mandatos de Dios, vamos a ser odiados por este mundo. Dijo Jesús, en el mundo, aflicción. Por mi causa, ¿qué? ¿Serán qué? Aborrecidos. ¿Por qué? Porque nuestra vida va a testificar la verdad. Y la verdad va siempre en contra de este mundo, amadas hermanas, porque este mundo es malvado. Lo que encontramos en este mundo es malvado y está en contra siempre de los propósitos de Dios. Pero usted no se aflija, porque usted es hija de Dios. ¿Es hija de quién? Del Rey. Amén. Pablo, versículo 7, termino, hermanos. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras dos tribus, sirviendo como constantemente, ¿qué más? Constantemente a Dios de día y de noche. ¿Y qué es lo que hacían? ¿Cómo servían? ¿Cómo servían? Esta palabra constantemente, hermanas, se traduce como fielmente. Y esta parte implica una vida de oración y de adoración. Por eso, hermanas, si usted anhela en su corazón ver a Jesús reinando en su hogar, en su esposo, en sus hijos, ver a Dios produciendo cambios en su hogar, usted debe de llevar un estilo de vida de oración y de ¿qué? Y de adoración. A través de esta parte biosí, que no solamente es la vida, es su estilo de vida. El varón, los hijos, verán su conducta, su comportamiento y verán a Dios en usted. Y Dios le usará para producir cambios. Amén, hermanas. Así que voy a pedir que nos pongamos de pie. Y usted ore conmigo y recuerde la promesa de Dios. Quizás se levantaron acusaciones en algún momento en su vida matrimonial, quizás por los mismos hijos. Somos seres imperfectos, pero no justificamos, sino que ahora entendemos que dentro de la imperfección podemos buscar dirección de Dios.
y Dios es quien nos va a guiar, quien va a conducir, quien va a seguir moviéndose en nuestro hogar, usando nuestra vida como madre de familia para bendición de nuestros hijos, incluso, y dijera Pablo, cuando yo soy creyente y el esposo por alguna circunstancia no lo es, Dios me puede usar para que él se pueda convertir al camino de Dios. Amén. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde porque nos permites hoy día, Señor, escuchar tu palabra. Y Padre, sin duda, hemos entendido y hemos, Señor, recordado que la mujer, Padre Santo, pasa aflicción, pasa preocupaciones, pasa ansiedades y quebrantamiento de corazón. Y hoy, Padre, compartimos este tema de las mujeres sanas para un propósito. Señor, quizás mis hermanas han sentido ese quebrantamiento de corazón, pero Padre, ahora reconocen que eres tú quien te mueves, te sigues moviendo, quien conduces, quien sanas y fortaleces para un propósito. Y Padre, así como lo hiciste con tu siervo Pablo, dándole la oportunidad de hablar ante gente importante, influyente y de altas posiciones, no solamente para defenderse ante acusaciones vacías, sino, Padre, para hablar de lo que tú, Señor, hiciste y produjiste el cambio en la vida de Pablo. Hoy, Padre, entendemos que el propósito para mis hermanas, ese propósito tuyo también es usarla para producir cambios en su hogar, en la vida de su esposo, en la vida, Señor, de sus hijos. Pero, Padre, todo esto depende solamente de tu buena voluntad. Es por eso, Padre amado, que hoy te ruego que bendigas a mis hermanas. Padre, se ha escuchado tu palabra, permite que sea compartida en los hogares y que mis hermanas, Señor, como estas mujeres virtuosas, como dijera el proverbista, Señor, tu siervo Salomón, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Que se comiencen a descubrir cada una de mis hermanas, que recuerden, Padre Santo, que la fuerza y el honor son su vestidura, Padre Santo, y que son mujeres virtuosas y tú las vas a usar para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo las ponemos en tus manos, juntamente con sus familias e hijos de generación en generación. Amén.